El sol brillaba intensamente sobre la lujosa mansión de Alejandro, un millonario conocido por su éxito en los negocios. Desde lejos, la ciudad moderna vibraba con el bullicio de la vida diaria, pero dentro de aquella casa, el aire se sentía pesado, como si presagiara una tormenta. Era un día más, pero algo en el ambiente parecía anunciar que todo cambiaría. «Samuel, date prisa», gritó Alejandro con voz autoritaria mientras se acomodaba en el asiento trasero del coche. Su chofer, Samuel, un hombre negro que siempre había sido puntual, se apresuraba a cumplir con las exigencias de su jefe. Sin embargo, esa mañana, un pequeño contratiempo lo había retrasado. «No puedo permitirme perder tiempo». «¿Acaso crees que el mundo gira a tu alrededor?», continuó Alejandro, dejando claro que su paciencia era escasa. Samuel, con la cabeza gacha, sintió que el calor del agravio lo envolvía. «Lo siento, señor. Tuve un imprevisto», murmuró, intentando justificar su tardanza. Pero las palabras se desvanecieron en la atmósfera opresiva que había creado Alejandro. Cada día, el desprecio del millonario se hacía más evidente y Samuel comenzaba a sentir que su dignidad se deslizaba entre sus dedos. Mientras la mansión permanecía imponente, con sus lujosos muebles y finos acabados, el contraste con la vida fuera de sus muros era abrumador. Las calles estaban llenas de personas luchando por sobrevivir, mientras que Alejandro se encerraba en su mundo de riqueza y poder. ¿Cuánto tiempo podría soportar Samuel estas humillaciones? ¿Hasta cuándo su cuerpo resistiría la presión de su trabajo? El coche avanzaba por las calles, pero la tensión en el interior era palpable. Samuel, agotado y menospreciado, miraba al frente con una mezcla de resignación y tristeza. Si tan solo pudiera encontrar una manera de salir de esta situación, pensó, sintiendo que su vida se desmoronaba. La ciudad continuaba su curso, ajena a su sufrimiento, mientras su destino se entrelazaba con el de un hombre que parecía invulnerable. Pero, ¿qué pasaría cuando la presión se volviera insostenible? La historia apenas comenzaba. Alejandro era un hombre que siempre había tenido todo lo que deseaba. Su riqueza le daba poder y control sobre quienes le rodeaban. Cada día, su vida era una rutina de negocios y decisiones que le hacían sentir superior. Sin embargo, en su mundo de lujo, había una figura que siempre estaba presente: Samuel, su chofer. Samuel era un hombre dedicado y trabajador. Desde que empezó a trabajar para Alejandro, había puesto todo su esfuerzo en cumplir con sus órdenes. Pero, poco a poco, Samuel empezaba a sentir el peso de la humillación. La relación entre ellos era claramente desigual. Alejandro veía a Samuel como un simple sirviente, un medio para llegar a su destino. No le importaba su bienestar ni su dignidad. Samuel, por otro lado, comenzaba a sentirse cada vez más triste y agotado. A pesar de su dedicación, no podía evitar sentir que su valor como persona se desvanecía en los ojos de su jefe. La ciudad que los rodeaba era un hogar lleno de contrastes. Mientras Alejandro disfrutaba de su lujosa mansión y de la vida que había construido, afuera, muchas personas luchaban por sobrevivir. Samuel solía observar cómo la pobreza y la lucha eran parte del día a día de la mayoría. Esa realidad lo hacía reflexionar sobre su propia vida, preguntándose si algún día podría salir de la sombra de Alejandro. Un día, mientras conducía, Alejandro comenzó a hablar sobre su próximo negocio. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó la expresión cansada de Samuel. «Samuel, necesito que estés atento. No quiero que ningún error arruine mis planes», dijo Alejandro con tono autoritario. Samuel asintió, aunque su mente estaba llena de preocupaciones. Se sentía cada vez más agotado, y la presión de cumplir con las expectativas de su jefe se volvía abrumadora. La atmósfera en el coche era tensa. Samuel intentaba concentrarse en la carretera, pero su mente divagaba. Pensaba en su familia, en cómo su trabajo había afectado su salud y su bienestar. ¿Valdrá la pena todo esto?, se preguntaba mientras el sol brillaba intensamente, iluminando la ciudad que nunca se detenía.
A medida que pasaban los días, Samuel comenzó a mostrar signos de agotamiento. Las largas horas de trabajo y la constante presión de Alejandro lo estaban desgastando. Sin embargo, no podía permitirse mostrar debilidad. Su trabajo era su única fuente de ingresos y su familia contaba con él. Esa carga lo mantenía despierto por las noches, preocupado por lo que podría suceder si un día no podía continuar. Alejandro, por su parte, continuaba con su vida sin mirar atrás. Para él, la dedicación de Samuel era solo un recurso más en su camino hacia el éxito. No había lugar en su mundo para la empatía. La lucha de su chofer pasaba desapercibida, y Alejandro seguía exigiendo más y más. La relación entre ellos se volvía cada vez más tensa. Samuel sentía que su dignidad estaba siendo amenazada, mientras que Alejandro seguía disfrutando de su posición de poder. Era un ciclo que parecía no tener fin, y cada día que pasaba, la presión aumentaba. Samuel sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. En la lujosa mansión, la vida continuaba, pero la sombra de un conflicto inminente comenzaba a crecer. Samuel se preguntaba si algún día podría liberarse de la opresión que sentía, mientras Alejandro se mantenía firme en su camino hacia el éxito, sin saber que su arrogancia pronto encontraría un desafío inesperado. La historia apenas comenzaba, y el destino de ambos hombres estaba a punto de entrelazarse de una manera que ninguno podría anticipar. A medida que pasaban los días, el agotamiento de Samuel se volvió insostenible. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad, su salud empezó a deteriorarse. Un día, mientras conducía a Alejandro a una importante reunión, Samuel sintió que su visión se nublaba. La presión en su pecho aumentaba, pero Alejandro seguía hablando, ajeno a la lucha interna de su chofer. De repente, Samuel se desmayó al volante, lo que provocó un gran susto y un accidente menor. Los gritos de los transeúntes llamaron la atención de otros conductores, y pronto, un grupo de personas se acercó al coche. Alejandro, aturdido, miró a Samuel y luego a la multitud que comenzaba a murmurar. En ese momento, la arrogancia de Alejandro se vio amenazada. A pesar de su deseo de ignorar lo que había sucedido, no podía escapar de las miradas curiosas. Samuel, aún consciente de su entorno, sintió el frío metal del volante y la presión de la situación. A su alrededor, la voz de Alejandro sonaba distante, pero llenaba el aire con desesperación. «Samuel, despierta. Despierta», gritaba, aunque no haría nada que pudiera hacer en ese instante. La gente comenzó a filmar con sus teléfonos y el pánico invadió a Alejandro. Mientras Samuel recuperaba lentamente la conciencia, la multitud se preocupaba por su estado. Algunos comenzaron a ofrecer ayuda, mientras otros criticaban la forma en que Alejandro trataba a su chofer. La imagen de un millonario que no cuidaba de su empleado empezaba a tomar forma en las mentes de los testigos. Alejandro, sintiendo que su reputación estaba en juego, se volvió más agresivo. «No digan nada. Esto no es lo que parece», intentó afirmar, pero su voz temblaba. Cuando Samuel finalmente abrió los ojos, la confusión reinaba en su mente. No solo estaba luchando con su incapacidad física, sino también con el dolor emocional de ser tratado como un objeto. La preocupación por su salud se mezclaba con la tristeza de su situación. Alejandro, al verlo consciente, sintió un alivio momentáneo, pero rápidamente se dio cuenta de que las cosas habían cambiado. La situación se le escapaba de las manos y su mundo de control empezaba a desmoronarse. Los rumores del incidente comenzaron a circular rápidamente. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y, en poco tiempo, la historia de Samuel y su accidente se convirtió en un tema candente en la ciudad. Alejandro, preocupado por su imagen, intentó sobornar a algunos testigos, ofreciendo dinero para que no hablaran. Sin embargo, cada intento de silenciar la verdad solo alimentaba más el interés público. Mientras tanto, Samuel fue llevado al hospital, donde los médicos le diagnosticaron agotamiento severo. En la cama del hospital, se sintió vulnerable y lleno de rabia. Esa rabia no solo era contra Alejandro,
sino también contra sí mismo por haber permitido que su dignidad fuera pisoteada. Sin embargo, también había un destello de determinación en su corazón. Sabía que su historia no debía ser olvidada. La tensión entre ambos hombres crecía. Alejandro, que había vivido en la cima del mundo, comenzaba a sentir el peso de las consecuencias de sus acciones. Por primera vez, se dio cuenta de que su poder no era absoluto. Samuel, por su parte, se sentía más fuerte a pesar de su debilidad física. La lucha por su dignidad apenas comenzaba, y el destino de ambos hombres estaba a punto de tomar un giro inesperado. La noticia del accidente de Samuel se esparció rápidamente. En poco tiempo, las redes sociales y los medios de comunicación comenzaron a hablar del incidente. La imagen de un millonario que no cuidaba de su chofer se convirtió en un tema candente que capturó la atención de la ciudad. La historia de Samuel, un hombre que había trabajado duro y había sufrido en silencio, comenzó a resonar en los corazones de muchas personas. Alejandro se encontraba en su mansión cuando escuchó el murmullo de las noticias. Su rostro se tornó pálido al ver su nombre vinculado al accidente. La preocupación lo invadió. Sabía que su reputación estaba en juego y que la opinión pública podía cambiar rápidamente. En un intento desesperado por controlar la situación, decidió sobornar a algunos testigos. Les ofreció dinero para que no hablaran sobre lo que habían visto. Alejandro creía que podía comprar su silencio, como había hecho tantas veces antes. Sin embargo, cada intento de ocultar la verdad solo aumentaba el interés de los medios. Mientras tanto, Samuel despertó en el hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Se sentía débil, pero su mente estaba clara. La rabia que había sentido antes del accidente se transformó en determinación. Sabía que su historia debía ser contada. Samuel no quería que su sufrimiento quedara en el olvido. Con la ayuda de su familia, empezó a recibir apoyo. Su esposa, Rosa, se convirtió en una voz activa en su defensa, hablando con los medios y pidiendo justicia. La tensión aumentaba entre Alejandro y Samuel. Mientras Alejandro intentaba cubrir sus huellas, Samuel se sentía más fuerte. Las miradas de los testigos y la preocupación de la comunidad comenzaron a volverse en contra de Alejandro. La imagen de un hombre poderoso y arrogante se desmoronaba, mientras que la historia de Samuel se convertía en un símbolo de lucha por la dignidad. Alejandro, que siempre había creído que podía controlar todo a su alrededor, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. La presión crecía y las reacciones de la comunidad comenzaban a afectar su vida. La gente ya no veía a Alejandro como un millonario exitoso, sino como un hombre que había fallado a su empleado. Las calles empezaron a llenarse de protestas y manifestaciones en apoyo a Samuel. La opinión pública comenzaba a cambiar y Alejandro se sentía más aislado. La primera gran reviravolta había llegado. Samuel, a pesar de estar en un hospital, había encendido una llama de esperanza en muchos. La lucha por la justicia apenas comenzaba y ambos hombres estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La historia de Samuel resonaba en todo el mundo, y la lucha por su dignidad prometía ser intensa y emocionante. La situación de Samuel había cambiado drásticamente tras el accidente. Mientras se recuperaba en el hospital, su familia comenzó a movilizarse. Rosa, su esposa, se convirtió en una figura clave en esta lucha. Ella empezó a hablar con los periodistas y a compartir la historia de Samuel. Rosa no solo quería que su esposo recibiera justicia, sino que también quería que la gente comprendiera el dolor y la lucha de aquellos que trabajan en silencio. La familia de Samuel se unió para apoyarlo. Sus hijos, aunque eran pequeños, sentían la tensión en el aire. Ellos miraban a su madre con ojos de admiración, pero también con miedo. La presión social crecía, y la idea de enfrentar a un millonario temido les producía inquietud. Rosa hablaba con firmeza sobre la dignidad de su esposo. No se trata solo de dinero, decía. Se trata de respeto y justicia. Por otro lado, Alejandro enfrentaba sus propios dilemas. Con cada nueva noticia sobre el accidente, su paranoia aumentaba.
Sabía que su imagen estaba en peligro. La idea de perder su fortuna y su estatus lo atormentaba. Alejandro se encontraba en un conflicto interno, debatiéndose entre su deseo de seguir ocultando la verdad y la creciente culpa que no invadía. Por primera vez, comenzaba a cuestionar si valía la pena mantener su reputación a costa del sufrimiento de otro ser humano. Mientras tanto, Samuel, desde su cama de hospital, reflexionaba sobre su situación. La idea de demandar a Alejandro lo llenaba de temor. ¿Valdría la pena enfrentar a un hombre poderoso? Pero, al mismo tiempo, sentía que tenía que luchar. No solo por él, sino por todos aquellos que habían sido maltratados y abusados. Samuel se dio cuenta de que su decisión podría tener un impacto más allá de su propia vida. Estas subtramas se entrelazaban en un tejido de emociones. Rosa, con su pasión, empujaba a Samuel a buscar justicia, mientras que Alejandro, atrapado en su propio mundo, comenzaba a experimentar una sensación de vulnerabilidad que nunca había sentido antes. Las conversaciones familiares en torno a la mesa se volvieron tensas. Samuel y Rosa discutían sobre el valor de la dignidad frente al dinero. No se trata solo de lo que podemos ganar, sino de lo que debemos defender, decía ella con firmeza. La comunidad también comenzaba a involucrarse. Los amigos de Samuel y sus vecinos se unieron para apoyarlo. Las protestas se intensificaron y el nombre de Samuel se convirtió en un símbolo de resistencia. Alejandro, quien siempre había mirado a los demás desde una posición de poder, se sentía cada vez más acorralado. Así, las subtramas y los dilemas emocionales de cada personaje se desarrollaban, creando una atmósfera cargada de tensión. Samuel luchaba por su dignidad, Rosa por la justicia y Alejandro por mantener su imperio. Cada decisión que tomaban podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La lucha apenas comenzaba y el destino de todos estaba en juego. Samuel se encontraba en su cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban suavemente. La luz del sol entraba por la ventana, pero su corazón estaba pesado. Pensaba en su vida, en su trabajo y en la humillación que había soportado por tanto tiempo. La lealtad que había sentido hacia Alejandro comenzaba a desvanecerse. ¿Por qué había soportado tanto sufrimiento? Samuel se dio cuenta de que su empleador no era un hombre digno de respeto. Este pensamiento lo llenó de rabia y tristeza. Mientras tanto, Alejandro estaba en su mansión, mirando las noticias en la televisión. Cada reporte sobre el accidente de Samuel lo llenaba de pánico. Sabía que su imagen estaba en juego. La idea de perder su fortuna lo atormentaba. Alejandro se debatía entre intentar ocultar la verdad y la creciente culpa que me invadía. ¿Era realmente tan insensible? Nunca había pensado en las consecuencias de sus actos. Ahora, sentía una presión que le hacía dudar de sí mismo. Ese día, Samuel decidió que tenía que hablar. Su esposa, Rosa, había sido su apoyo constante. Ella le había enseñado que la dignidad no tiene precio. Cuando ella entró en la habitación, Samuel la miró a los ojos y le dijo: «Voy a enfrentar a Alejandro. No solo por mí, sino por todos los que han sufrido como yo». Rosa sonrió, sintiendo el coraje de su marido. «Tienes razón, amor. Mereces justicia. No puedes dejar que te sigan pisoteando». Sin embargo, Samuel sentía miedo. La idea de demandar a un hombre poderoso lo aterrorizaba. Pensaba en lo que podría perder. Pero la presión de su familia y la comunidad lo empujaban hacia adelante. Las protestas crecían, y su nombre se convertía en símbolo de resistencia. Samuel comprendía que su decisión podría inspirar a otros, y eso le daba fuerza. En su mansión, Alejandro cada vez se sentía más acorralado. Las amenazas a los testigos lo mantenían despierto por la noche. Comenzaba a sentir que el poder que había disfrutado por tanto tiempo se desvanecía. Su mente estaba llena de dudas. ¿Valía la pena mantener su reputación a costa del sufrimiento de otra persona? ¿Era su fortuna más importante que la vida de un hombre? Estas preguntas lo atormentaban. La tensión entre ambos crecía.
Samuel y Rosa hablaban sobre el valor de la dignidad. No se trata solo de ganar dinero, decía Rosa con firmeza. Se trata de lo que somos y de lo que defendemos. Samuel escuchaba, sintiendo que su voz estaba empezando a salir del silencio. Mientras tanto, Alejandro, en su mundo de lujo, se sentía solo y vulnerable. Era un hombre que había dominado a otros, pero ahora se encontraba en una encrucijada. La presión de la comunidad y la lucha de Samuel le hacían cuestionar todo lo que había creído. Así, las emociones de Samuel y Alejandro se entrelazaban en un tenso juego. Samuel luchaba por su dignidad y por la justicia que merecía, mientras que Alejandro se debatía entre su ego y su creciente culpa. La lucha apenas comenzaba, y cada decisión que tomaban podría cambiar sus vidas para siempre. La tensión aumentaba cada día en la mansión de Alejandro. Los rumores sobre el accidente de Samuel se esparcían como un incendio forestal. La comunidad, antes indiferente, comenzó a unirse. Los amigos y vecinos de Samuel se reunieron para hablar de lo sucedido, y las manifestaciones empezaron a surgir. La gente llevaba pancartas que decían justicia para Samuel y dignidad para todos. Este apoyo sorprendía a Alejandro, quien no estaba acostumbrado a que lo cuestionaran. A medida que las protestas crecían, Alejandro se volvió más agresivo. Comenzó a hacer llamadas a sus contactos en los medios de comunicación, tratando de silenciar las voces que se alzaban en contra de él. Su paranoia lo consumía. Cada vez que veía a un grupo de personas reunidas, creía que estaban hablando de él. La idea de perder su fortuna lo aterraba. Alejandro decidió tomar medidas drásticas. Hizo amenazas a algunos testigos del accidente, intentando comprar su silencio. Sin embargo, esto solo intensificó la indignación de la comunidad. Mientras tanto, en el hospital, Samuel empezaba a darse cuenta de que su historia podía inspirar a otros. Su familia, liderada por Rosa, se convirtió en un faro de esperanza. Rosa organizó reuniones con los vecinos y comenzó a hablar con periodistas. La gente quería conocer a Samuel, el chofer que había sido maltratado por un millonario. Las entrevistas empezaron a salir en los periódicos y la historia de Samuel se convirtió en un símbolo de lucha contra la opresión. Sin embargo, las revelaciones sobre Alejandro también empezaron a salir a la luz. Un periodista comenzó a investigar su pasado y descubrió conexiones dudosas en su carrera. Había rumores sobre prácticas desleales y tratos turbios que Alejandro había hecho en el mundo de los negocios. Esto puso a Alejandro en una situación aún más complicada. Su reputación estaba en peligro y, con ella, su imperio. A medida que la presión aumentaba, Samuel comprendía que su decisión de demandar a Alejandro no solo lo afectaba a él. Era una lucha que representaba a todos los que habían sido explotados. La familia de Samuel se unió y comenzó a planear una manifestación masiva que mostraría el apoyo de la comunidad. La idea de enfrentarse a Alejandro parecía aterradora, pero también liberadora. Samuel sentía que era hora de reclamar su dignidad. Así, la tensión continuaba en aumento. Alejandro, atrapado entre sus miedos y su arrogancia, se sentía cada vez más acorralado. Los nuevos elementos de intriga, con la comunidad unida y la investigación sobre su pasado, comenzaban a poner en jaque su vida y su fortuna. Cada movimiento que hacía parecía ser un paso más hacia su caída. La lucha entre Samuel y Alejandro, entre el opresor y el oprimido, apenas estaba comenzando. La presión llegó a un punto crítico. Los medios de comunicación empezaron a cubrir la historia de Samuel con fervor. Un periodista famoso, intrigado por la situación, decidió investigar más sobre Alejandro. Pronto, los secretos oscuros de su pasado comenzaron a salir a la luz. Las conexiones dudosas que había hecho en el mundo de los negocios se convirtieron en un titular llamativo. La comunidad, que antes se había mantenido al margen, ahora estaba completamente movilizada. Samuel, desde su cama de hospital, vio cómo crecía el apoyo a su alrededor. La manifestación que su familia había organizado trajo a miles de personas. Llevaban pancartas, gritaban consignas y exigían justicia.
Samuel sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que debía tomar una decisión importante, seguir adelante con la demanda contra Alejandro o ceder ante el miedo que éste le había inculcado durante años. El día de la manifestación, Samuel se sintió abrumado. Sus amigos y familiares estaban allí, apoyándolo. Pero también sabía que Alejandro no se quedaría de brazos cruzados. La idea de enfrentarse a él le daba miedo, pero al mismo tiempo sentía que era su momento. Era el momento de reclamar su dignidad y de luchar por todos aquellos que habían sido maltratados. Mientras tanto, Alejandro estaba en su mansión, sintiéndose acorralado. Sus intentos por silenciar a los testigos habían fracasado y ahora, más que nunca, su reputación estaba en juego. La idea de perder todo lo que había construido no aterraba. Sabía que la demanda de Samuel podría ser el fin de su imperio. Sin embargo, su orgullo no le permitía dar marcha atrás. Alejandro se convencía de que debía hacer algo drástico para mantener su poder. El clímax llegó cuando Samuel decidió que debía actuar. En medio de la manifestación, se armó de valor y habló ante la multitud. Sus palabras resonaron con fuerza: no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Debemos luchar por nuestra dignidad. Al escuchar sus propias palabras, sintió que había tomado la decisión correcta. Por otro lado, Alejandro, al enterarse del discurso de Samuel, sintió que su mundo se desmoronaba. Comprendió que ya no podía controlar la situación. La comunidad estaba unida y él se estaba quedando solo. La arrogancia que siempre había mostrado comenzaba a desvanecerse ante la realidad de su caída inminente. Así, ambos personajes se encontraron en un punto crítico. Samuel, decidido a luchar por su dignidad, y Alejandro, enfrentando el fin de su poder. Las decisiones que tomaron en ese instante cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Samuel eligió la lucha, Alejandro, el miedo. La batalla entre el opresor y el oprimido estaba a punto de comenzar, y ambos sabían que no había vuelta atrás. El juicio se llevó a cabo en una sala llena de gente. Samuel, vestido con una camisa sencilla, miraba a su alrededor. Sentía el peso de la mirada de las personas que habían venido a apoyarlo. Alejandro, en el otro lado, lucía tenso y preocupado. Sabía que su reputación estaba en juego. El abogado de Samuel presentó pruebas de cómo Alejandro lo había tratado. Mostró mensajes donde Alejandro insultaba a Samuel y lo trataba como un esclavo. La gente murmuraba y algunos incluso se indignaban. Samuel sentía que el corazón le latía con fuerza, pero también sentía una nueva fuerza dentro de él. Era su momento de hablar. Cuando llegó su turno, Samuel se levantó. La sala se quedó en silencio. Con voz firme, comenzó a contar su historia. Habló de las largas horas de trabajo, de las humillaciones que había sufrido y del miedo que había sentido cada día. Cada palabra que decía resonaba en la sala. La gente lo escuchaba con atención, algunos incluso se secaban las lágrimas. Alejandro, sentado en su silla, se dio cuenta de que ya no podía controlar la situación. La mirada de los jurados era seria, y el apoyo de la comunidad se hacía más fuerte. Samuel continuó hablando, y su voz se volvió más poderosa. Dijo: no solo lucho por mí, lucho por todos los que han sido tratados injustamente. Sus palabras hicieron eco en las almas de quienes escuchaban. La tensión en la sala era palpable. Alejandro intentó mantener la calma, pero su rostro mostraba nerviosismo. Cuando llegó su turno de responder, su voz tembló. Intentó desmentir las acusaciones, pero sus palabras sonaban vacías. La gente ya no creía en él. Samuel había despertado una chispa de esperanza. El juicio terminó y el jurado se retiró a deliberar. Samuel se sentó, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. Afuera, el grupo de apoyo no esperaba. La comunidad unida había hablado. Cuando el jurado regresó, la sala se llenó de expectación. El veredicto fue claro, a favor de Samuel. La justicia había hablado.
Los aplausos estallaron en la sala y Samuel sintió lágrimas de alegría en sus ojos. Había recuperado su dignidad y su lucha no había sido en vano. Mientras tanto, Alejandro se quedó en silencio, con el rostro caído. Había perdido no solo su fortuna, sino también su lugar en la sociedad. La soledad lo abrasaba. Samuel, por el contrario, sentía que la victoria era más que personal, era un triunfo para todos aquellos que habían sido silenciados. Así, el clímax de la historia marcó el inicio de una nueva era, donde la voz de un hombre había desafiado el poder de otro. La sala del juicio se vació lentamente, pero el eco de la victoria de Samuel aún resonaba en el aire. Samuel, ahora libre de las cadenas de la humillación, se sintió renovado. La comunidad que lo había apoyado se unió a él para celebrar su triunfo. No solo había recuperado su dignidad, sino que también había dado voz a aquellos que habían sufrido en silencio. Mientras tanto, Alejandro abandonó la sala con la cabeza baja. La lujosa vida que había llevado se desmoronaba a su alrededor. Se sentía solo y derrotado, enfrentando las consecuencias de sus actos. En su mansión, rodeado de lujos vacíos, comprendió que el poder y el dinero no podían llenar el vacío que dejaba la pérdida de su reputación y el respeto de los demás. La familia de Samuel se fortaleció a raíz de esta experiencia. Rosa, su esposa, se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia. Juntos, trabajaron para ayudar a otros en situaciones similares, creando una red de apoyo para quienes habían sido víctimas de abuso. La historia de Samuel se convirtió en un faro de esperanza para muchos. La historia no solo se trataba de un juicio, era un recordatorio de que la justicia puede prevalecer. Samuel, ahora un líder en su comunidad, inspiró a otros a levantarse y defender sus derechos. La lucha por la dignidad y el respeto nunca se detendría. Al final, esta narración invita a todos a reflexionar sobre las injusticias que existen en el mundo. Cada acción cuenta y cada voz importa. Es un llamado a no permanecer en silencio ante la opresión y a luchar por un futuro donde todos sean tratados con dignidad. La historia de Samuel y Alejandro es un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias difíciles, la esperanza y la justicia pueden triunfar.